Miren, buen día tengan todos ustedes este día 9 de agosto del año 2025. Si me escuchan un poquito más bajo de lo normal es justamente por la garganta al respecto. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que ha ocurrido en la madrugada respecto a la tormenta geomagnética G2 que se presentó. En esta ocasión se generó justamente un impacto regular de variación en KP5. Se estuvo manteniendo la actividad moderada. Hay índices de perturbación que se generaron. También se constató que se generó un punto de declinación magnética, es decir, que la aguja tanto analógica como la aguja digital y las mediciones pertinentes en cuanto a lo que tiene que ver con el campo magnético, se vieron justamente modificaciones respecto a su punto de orientación. Respecto a la declinación magnética de las agujas analógicas, se vio un sentido contrario al digital, es decir, que mientras en la digital se vio un recorrido menor a los 360 grados que corresponde al eje cero correspondiente donde se ubica el polo magnético, se vio un recorrimiento de menos 45 grados con respecto a la orientación directa de la aguja. Mientras tanto, en la aguja analógica, lo que es la normal, se vio un sentido positivo, donde marcó un poco más de 6-7 grados de orientación. En cuanto a las cargas activas, se generó este punto de perturbación en la variación más importante que se registró alrededor de las 3:35 de la mañana, hora centro de México. Se sacó justamente foto parte de la captura de lo que tiene que ver justamente con el desarrollo magnético en cuanto a la medición digital. Fueron las características que se vieron, esto en un sentido negativo, dadas las características habituales donde marcan generalmente un sentido positivo en más tantos nanoteslas llega a indicar justamente el indicador. Las auroras fueron visibles en toda la región norte de los Estados Unidos, de toda la región de Canadá. Hubo justamente una manifestación regular en cuanto a la formación y conformación de estas auroras visibles, principalmente en región. El punto máximo principal, vuelvo a repetir, fue alrededor de entre las 3 de la mañana, hora centro de México, que corresponde directamente a la mitad de la región continental norte de Norteamérica. Se generó esta variación importante. Asimismo también se generó un punto de variación en un pico eléctrico de 1.7 microvoltios por kilómetro cuadrado, lo cual fue muy significativamente fuerte e importante dadas las características del impacto como tal mencionado. Las condiciones de saturación se presentaron en toda la región continental América del Norte y principalmente lo que es en la región Atlántico Centro, en colindancia con lo que tiene que ver justamente toda la región del Caribe principalmente. Esto en las características más principales, más sobresalientes de lo observado durante esta tormenta geomagnética G2. Las condiciones primordiales fueron de una alteración
en el campo magnético regular. Hubo un pico inestable, esto que alcanzó un KP7 en la región de Europa del Norte principalmente. Y ahorita lo que estamos viendo, nos mandan saludos. Cielos del Este, Ulises Mainfred, pareja. Nos manda un GIF, aguilita y una bolita de tenis al 100. Acabane Solorak, saludos desde el Estado de México, saludos cordiales a todos ustedes, los que nos sigan ahorita en esta transmisión en vivo. Todavía siguen las condiciones de impacto de la tormenta, ya puede entrar en la condición G1. Sin embargo, lo más significativo que se ha visto en las últimas 7 horas al respecto es lo más sobresaliente en cuanto a la conformación de manchas solares. Aprovecho justamente la hora para poder tener una mañana bastante despejada, a consideración de otros días que justamente tenía ciertas bases de nubes troposféricas. Lo que estamos viendo es el conjunto de regiones activa RA 4172, 69, 71, correspondiente a la región RA 4177, que son las que están en una posición emergente. Dadas las condiciones de la región, pueden ver que es conjuntos duales en una posición transecuatorial principalmente. Voy a eso, respondiendo a Alberto Rivas, que nos está preguntando qué son las manchas solares respectivas a la región. Y ahora, al encontrarse en una posición más central del Sol, que es esta región transecuatorial, sucede que sus efectos llegan a ser un poco más inmediatos dadas las características de su posición. Pueden ver que hay unas más pegadas hacia los iconos de la derecha, que corresponde justamente al hemisferio norte solar, sur del hemisferio solar donde estoy moviendo. Esto es la zona del ecuador transecuatorial solar. Entonces, al estarse en esta posición, puede justamente generar efectos más directos, ya que se encuentran de cara directamente a la Tierra. Cualquier tipo de liberación, manifestación que llegan a presentar, tienen condiciones más próximas a nuestro punto en una condición de tiro magnético, tiros de emisiones CME, que es eyecciones de masa coronaria, principalmente generando todas estas condiciones de perturbación. Por eso es que esta tormenta que se generó propiciada por la región 4168, que es esta que ya se está ocultando, que ya va de salida, cuando estuvo en su posición frontal hace poco más de 6 días que estaba justamente ahí, a medida que se genera la rotación, toda esta emisión que genera tuvo una condición de perturbación mayor, dadas las características donde se ubica, que fue tanto lo que estuvo liberando en cuanto a la condición propicia de estas regiones por sus características magnéticas normales, naturales, que se conforman justamente ya en un periodo de salida del máximo solar. Mi cambio de voz, esta condición que se presenta justamente es ya la de un ajuste magnético. Al generarse lo que es el ajuste magnético, principalmente ya tiene que ver
con la condición donde el máximo ocurrido entre mayo y junio del año 2024 ya tiene un punto de estabilidad, donde ya no se generan las condiciones principales de emisiones más agresivas. A diferencia del punto máximo del ciclo solar que ocurrió entre mayo y junio, más bien desde meses anteriores, ya no hubo y ya no hay emisión CM clase X tan constante, o las clase M son esporádicas, pero ya no tan fulgurantes como a medida se generó en este pico máximo que correspondía en esos meses ya mencionados. Por otra parte, las condiciones actuales en las que se ven esta conformación de manchas solares ya obedece al ajuste del campo magnético solar, en consideración principalmente de su posición, en la cual ya está ejerciendo su influencia dinámica. Todas estas conformaciones de manchas en una posición media, al tener desde un mínimo de actividad clase C, que es la regular, la clase M, que es un poco más fuerte, incluso dadas las condiciones que se llegan a generar, y las clase X, principalmente generan justamente puntos de actividad e interacción directa con el campo magnético terrestre. Entonces todo lo que se ve en estos procesos directos influyen directamente en la magnetosfera terrestre sin ningún problema. En especial estos días que se generó la interacción, esto a partir del día de ayer, alrededor de las 9:25 de la mañana, que ya corresponde a las 11:20-25 del horario UTC en la mañana correspondiente en esa región del mundo, es donde se generó el principiado de la tormenta geomagnética. Se expuso que serían 53 horas respectivamente, tanto en los primeros impactos como el impacto mayor que se suscitó esta madrugada, y posteriormente la sección de remanentes que se espera llegue en las próximas horas ya del día 10 de agosto respectivamente, pero ya con una condición menor a la observada. Se generaron perturbaciones, sí, se generaron puntos irregulares anómalos, sí, dadas las características, y eso que fue una emisión menor en consideración a otras. Y muchos dirán, no, es que fue el campo magnético de la Tierra, está cayendo. No, no tiene nada que ver esta condición, dada que el Sol es el que está generando pulsos magnéticos sumamente agresivos. Voy a dejar tantito así la transmisión para que puedan apreciar aquí hay de dos si llegan a ver algo raro. O son aves, cosas raras. Si gustan realizar alguna preguntas o mandar saludos, sin ningún problema pueden aprovechar el espacio.
Mandamos saludos a Juanca Trujillo, saludos desde Guatemala, saludos hermanos desde aquí de la zona norte del Valle de México. Esperando tenga de igual manera un excelente día. Miriam de González, ¿qué pasa? Ocurrió un punto de actividad importante respecto a la tormenta geomagnética de hace unas horas. Rubén Sánchez, buenos días, gracias por la información. Al contrario, gracias por estar pendiente desde muy temprano. No lo pude hacer más temprano por que literalmente me tapa una casa a la salida del sol sin ningún problema. Me aventaría la transmisión desde que sale el sol hasta que se oculta. Franco Alonso Magdaleno, buenos días, saludos desde el caluroso Cancún. Y de manera que tengan un excelente día y saludos desde aquí, desde el Estado de México. A Francisco Alonso. Miguel Guerrero nos manda saludos desde Querétaro, de igual manera que tengan todos buenos días. A Miriam González, Dios nos proteja. No fue tan grave la tormenta, sí hubo ciertas condiciones de perturbación poco habituales por una tormenta de menores características, pero como lo vuelvo a mencionar, dada la ubicación de las manchas solares, está más propensa la Tierra a tener una interacción directa. Rubén Sánchez nos pregunta, ¿crees que afecte de forma importante las líneas de transmisión eléctrica? Afortunadamente no se generó un pulso tan agresivo, sin embargo sí puede haber puntos de saturación en cuanto a la electrificación de algunas regiones, también la misma zona de rebote que se llega a generar por retroalimentación de cargas estáticas y electroestáticas, principalmente en algunos sectores, pero cuando son ondas eléctricas, en su mayor punto definido afecta principalmente más al norte de los Estados Unidos y Canadá, cuando se llegan a hacer condiciones de alta electrificación. Pero incluso una tormenta tan fuerte como la ocurrida el 10 de mayo del 2024 se llegó a registrar nada más un punto regular de hasta 3-4 voltios por kilómetro cuadrado, lo que es aún sumamente bajo, pero cuando fue los eventos de Carrington, ahí sí, ya fueron escalas mucho mayores de nanoteslas en cuanto a la región, y se estiman que alcanzaron alrededor de entre 123 a 235 microvoltios por ciertas regiones específicas. Por eso es que se quemaron cables en esos años del 1850. Rubén Sánchez, a las plantas generadoras de energía eléctrica no, siempre y cuando tengan unas condiciones semiestables. Tampoco están conectados con remanentes externos a las regiones principales de red electrificada externa. Si son generadores independientes sería muy raro, pero lo que es un proceso de electrificación o geoelectrificación por generación de microvoltios o voltios directos en kilómetro cuadrado tiene que ver directamente con la zona, la intensidad de una tormenta que rebase una escala X18, X20, X21, y que esta condición sea constante, más de 16, 17 horas continuas, que es lo que se vio justamente en las mediciones de la tormenta de Carrington, donde llegó, esto si acaso llegó nada más a alcanzar
325 o 300 nanoteslas, pero cuando fue la condición de la tormenta de Carrington fueron más de 1200 a 1500 nanoteslas, lo que es una condición de campo magnético muy agresiva. He hecho mediciones hasta 400 nanoteslas y realmente sí es una condición bastante interesante y ya es considerado de riesgo, pero ante las mediciones de la tormenta de Carrington ni siquiera me acerqué a la mitad de una condición real, y es bastante interesante ver cómo se generan estas variaciones del campo magnético siempre y cuando la condición sea mucho más extrema a la estimada. Valeria Uranga, sí, gracias por la información, buenos días. De igual manera, Rubén Sánchez, el efecto corona, ¿a qué se refiere? Ok, el efecto corona tiene que ver más cuando se genera una alta saturación por la emisión del viento solar, y esto tendría que ver justamente con una emisión estimada, y esto sí realmente es real ante las condiciones que rebase un X50, X30, pero vuelvo a reiterarlo, de una condición frontal, y tendrían que ser estelas más allá de 16, 17 horas continuas. Se satura la carga electrostática de la ionosfera y se generaría un proceso de geotormenta. Incluso ya una condición así ya rebasa ciertos grados de escala. Las condiciones son G normal, que es cuando no hay interacción con el campo magnético. Disculpe. La siguiente es la condición G1, que obedece a una interacción menor con el campo magnético, auroras ocasionales moderadas a bajas moderadas directamente en los círculos polares. La condición G2 ya es una saturación más constante de las auroras en las regiones polares, incluso visible en condiciones de día. G3 es la intensificación de las auroras en las regiones, ya se pueden ver directamente sobre el límite del borde en el círculo polar. Ya hay ciertas condiciones de afectaciones regulares en ciertas regiones más allá de la condición habitual, que tiene que afectar directamente a las señales de radio, a las señales de la ionosfera, principalmente en bandas repetidoras de radio, banda civil, banda militar, algunos receptores de datos y de información, que son justamente sistemas de transferencia, y también algunos efectos de telemetría. Ya cuando son tormentas G4 ya se pueden ver condiciones donde las auroras son más consistentes, en la G3 ya se ven ciertas condiciones más allá del círculo polar, en la condición verde tenue, y en las condiciones G4 ya se empiezan a ver condiciones mucho más consistentes en las auroras más allá del círculo polar. Llegan a recorrer hasta las regiones principalmente del norte de Estados Unidos, centro de los Estados Unidos. Son auroras verdes, pero las auroras rojizas más altas son las que se ven en los puntos más saturados de los polos. No sé si vieron las fotografías de las auroras que se registraron a primera hora, esto del 3 día 8 y 9 de agosto, que fueron las menores. Se ve una base verde de la formación de las auroras, principalmente, y arriba lo que es una cresta de color rojo. Todo esto es por la alta saturación que se genera de las partículas. Esto en una tormenta ya mucho más extendida se alcanza a ver sin ningún problema desde las regiones del norte de México, el sur de los Estados Unidos, pero esto se vería a una condición bien lejanísima, cercana a lo que es el polo. Ya cuando son tormentas G5, ahí sí hay condiciones
realmente ya donde hay auroras independientes que se llegan a ver en regiones norte y centro de México, pero son de una tonalidad verde tenue. Sin embargo, las rojizas son más apreciadas en la zona sur de los Estados Unidos y norte de México. Y aquí ya viene el salto. Cuando uno ya llega a los índices de tormenta geomagnética G5, no hay G6. Ahí se pasa el factor de geotormenta. Y la geotormenta corresponde a un indicador de saturación mucho más elevado. ¿Qué es lo que sucedió en la tormenta de Carrington? Alcanzó un indicador de geotormenta G1, y eso que fue una G1 significativa. Entonces ya la geotormenta pasa de un factor de tormenta habitual, ya se llegan a ver manifestaciones más definidas de tonalidades rojizas, esto hasta el centro-sur de los Estados Unidos, y en el centro de México se aprecian directamente ya estas condiciones regulares de tormenta. Lo mismo ocurrió en el centro de Lima, de Chile, cuando fue la tormenta de Carrington. Se veían auroras verdes habituales en los polos o auroras boreales en esas regiones, lo cual fue muy extravagante. Pero cuando se generaron los picos más elevados de la tormenta de Carrington y alcanzó la geotormenta G1, fueron apreciables las auroras hasta ciertas regiones del Ecuador, de lo que tiene que ver con regiones de Venezuela, de Colombia, de Panamá, islas del Caribe. Fueron apreciadas estas auroras. ¿Por qué? Porque se genera un alto índice de saturación, y eso que todavía ahí no alcanza en un grado mucho más elevado esta condición, y ya para escalar a lo que es un efecto corona se necesitaría generar una geotormenta G3 a G5, pero ya se están hablando de chorreadas masivas de plasma, y ya en una condición similar hay un punto de perforación del campo magnético, entra sin ningún problema las partículas de plasma y se pueden generar impactos significativos del plasma solar a Tierra. Esto contestando a Rubén Sánchez, a lo más extenso que se puede explicar al respecto. Flores Verdi Valley, yo estoy viendo un video de alguien que habla sobre los terremotos de energía que hay ahorita mismo. La alineación planetaria, va a haber un terremoto. Ay, ya hasta se me movió. Aquí está. Va a haber un terremoto súper fuerte para México, que la tierra se licuará. En el centro, que los estados alrededor deben estar preparados para lo que se viene, nos comenta Flores Verdi Vale. Bueno, ante las condiciones de la predicción sísmica, sí, realmente son temas delicados siempre y cuando se tenga datos que más que indicar o marcar o decir en el mapa, miren, aquí va a suceder. Sí, son temas que deben de considerarse muy bien en cuanto a quién da la fuente, a consideración también qué reservas se puede generar, porque a veces es muy fácil decir, no, pues va a temblar, pero que también considere las reservas o en todo caso ciertas condiciones de información que se puedan generar, y principalmente su récord. Pero para asegurar realmente un terremoto de grandes magnitudes, aquí sí se deben de tomar 3 factores a consideración: fecha, hora, lugar e intensidad, y también los factores previos que se llegan a manifestar. Si no se consideran esto, yo sí lo digo de una forma muy sensata, tenga justamente cuidado con estas consideraciones de información parcial o a modo que luego llega a suceder.
Entonces se presentan estas condiciones regulares. En cuanto a la información, sí deben de tener justamente cuidado con quién la emite, con qué intención la emite y justamente las condiciones que se puedan generar. En cuanto a la licuefacción de México en sus terrenos, sí es una situación real que se podría generar, pero con terremotos mayores más allá de un 8, principalmente en la región. Nosotros, si no mal recuerda, hicimos una publicación de prevención ante las anomalías geoeléctricas que se presentaron en las regiones de California y Baja California, principalmente por la anomalía que se manifestó. También asimismo, no me dejarán mentir, semanas antes se estuvo viendo anomalías previas en los sismos de Centroamérica que fueron realmente delimitadas en estas condiciones. Si incluso el poder identificar una anomalía, yo sin problemas decirles, miren, saben que se está dando esta situación, se ven situaciones anómalas, irregulares, lo tuve que indicar, incluso con previsiones ante lo que ha estado ocurriendo, incluso también con este factor de la ubicuidad y el ajuste dinámico interno. Uno también ha estado en expectativa y es cuidar justamente la información al respecto de no alterar de más a la gente o dar información falsa, cuanto más otro tipo de personas. Entonces sí debe de tomarse justamente en consideración. Vuelvo a reiterar, que digan bien qué onda, cuándo, por qué y la intensidad directamente. En este caso, para no desestimar, no justamente valorizar en cuanto a las condiciones que pueda presentar estas personas, ciertas condiciones de información, que lo he reiterado, igual nosotros no le hemos aprendido ni a Bachman, ni a Fomo, ni a Laroldo, ni a otros personajes, sino que al contrario es una temática independiente de investigación. Ustedes mismos pueden corroborar las fechas de datos. Aquí no hay de que miren un supuesto y un barco con otro mapa, una condición que pueda no tener relación o sin relación, que yo lo puedo expresar sin ningún problema. Miren, sí, aquí es que hay una relación en estas situaciones, si era una anomalía es aquí, fecha, lugar, tal y hora. Por mí no hay ningún problema y yo sí realmente estoy dando fuente oficial, pero hay otras que yo sí digo, si tengan cuidado con lo que a veces ven, a veces qué tanta difusión se les da a estas personas y más que nada la intención con que lo hagan. Que me estaban haciendo unas capturas de tan solo de esos personajes de YouTube más influyentes en cuanto a los sismos. Caray, de ciertas transmisiones hasta 12,000 y 17,000 pesos llegan a juntar en donaciones. Y se la pueden platicar cotorreando con media gente y decirte medio entre cosas, ¿no? No, pues va a temblar aquí, va a temblar allá. Pues sí, puedes asegurarme eso, pero realmente la destinación de estos fondos, ¿a qué utilidad da? Reportes así directamente o más constantes, si no es de que les diga los que tienen este sentido, no, pues cada quien nos hace, ¿no? A su disposición. Pero si muchos lo van a hacer con el medio de justamente lucrar y necesariamente con la ignorancia de la gente, pues no va al caso. Aquí no monetizamos. Yo no monetizo las publicaciones justamente porque es información abierta y hasta incluso me tomo en consideración lo que se va a publicar, pero ya así muy abiertos de que saben que vienen terremotos en estas condiciones, sí es tener mucho cuidado. Yo lo he manejado hasta cierto punto de tope y hasta incluso esa consideración, más no es asegurar
definitivamente. Y he dado justamente avisos y si les digo, saben que sí, tengan cuidado porque si se llega a generar algo aquí, sí nos afecta indirectamente. Pero si se está formando algo no malo, simplemente mucho ojo, presten atención, pueda generarse una situación anómala y pues más que nada estar al tanto. Rubén Sánchez, excelente información, muchas gracias. Al contrario, flores, verde, vale. Oye, de la energía que sí está afectando mucho a la gente, parece plaga, tanto dolor de cabeza, ninguna pastillas que se lo quita a la gente. ¿Crees que sí tenga que ver? Es que de hecho las condiciones ionosféricas es tanto la misma gente que igual puede ser perceptible, e incluso otros que sí llegan a tener ciertas condiciones hipocondríacas en cuanto a ciertas manifestaciones, porque no tengan relación, pero sí hay personas que justamente llegan a puntos de saturaciones muy fuertes y generalmente es por el estrés y las condiciones independientes de su persona en las cuales se llegan justamente a ver afectados principalmente. Y no es de que se desestimen y se diga, no, no es cierto, sí, una frecuencia Schumann, una condición de saturación por alta frecuencias es real, o sea, afecta a las personas. Incluso también las condiciones magnéticas persistentes y son muy constantes en ciertas regiones con cierta intensidad afecta directamente al metabolismo de las personas. Pero dadas las condiciones de lo presentado, pues son eventos regulares menores, no son tan constantes en cuanto a lo que se puede justamente determinar. Contestando Omar Torres, toda esta energía se acumula sobre el magnetismo de la Tierra. ¿Cuál podría ser las interacciones con sismos fuertes? La inducción es principalmente. La inducción interna es la que genera puntos anómalos, esto en cuanto a la interacción con el magma interino y las regiones magnéticas naturales que se puedan estar viendo afectadas principalmente. Esto por efecto principal en cuanto a las condiciones que se llegan a presentar en ciertos puntos definidos o de anomalía principalmente, pero todo esto igual también lo pueden corroborar las personas. Si tú tienes un punto, sientes alguna condición rara, el cuerpo es perceptible a ciertas condiciones magnéticas y en su momento echen la invitación, pueden corroborarlo con una brújula normal. Si tienes un celular con sensor magnético, puedes corroborar igual también una... Ay, siempre luego nos vienen a visitar los pajarillos aquí. Ya vuelo. La condición justamente que tiene que ver esto, tiene que ver en que tú puedas hacer una medición antes y después de un evento geomagnético, y si ves alguna variación, igual la puedes justamente registrar ya en su grado. Si gustan también igual compartir estas variaciones, no hay ningún problema y se pueden hacer ciertos valores de estimación en cuanto a dónde vive, la cantidad de energía que se está registrando y todas estas condiciones que se llegan a presentar. En sí, de hecho, el magnetismo de la Tierra no es uniforme. Y uno pensará, no, pues la brújula la ves, pero ¿cuánto tiempo la ves? ¿Por cuánto tiempo aseguras que esa estabilización? Y esas preguntas se hicieron hace muchos años, alrededor del 1700, 1800. Y coincidieron justamente que había la declinación, se empezaron a hacer los primeros estudios y es donde observaron las primeras derivas magnéticas registradas en cuanto al campo magnético. Mando saludos a Rubén Sánchez, muchas gracias. A Rubén Sánchez, excelente información. Y ahí van
Archibaldo, saludos cordiales desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Pues al contrario, ustedes que tengan un excelente día en compañía de los suyos. Va a ser una transmisión, si fue extendida, pero haber contestado las preguntas en lo más que se puede. Ya está, sí puedo decir, ya aclaré un poquito mi garganta del frío que se hacía en la madrugada. No pude sacar más fotos justamente de la luna, porque sí, ya a las 11 ya sentía justamente los efectos del frío. Si no hubiera sin ningún problema haberme mantenido hasta más tarde, pero justamente me quise preparar para hacer esta transmisión un poco más temprano, y realmente yo las quisiera hacer mucho más temprano, a la salida del sol, pero dado a las condiciones donde yo vivo, pues no se puede generar unas hermosas tomas que puedan decir wow. Y también, en todo caso, si las llego a generar, son para condición de archivo y comparativa ante lo que ha estado sucediendo respecto a la oblicuidad terrestre y las condiciones que se han estado generando, y más que nada generar archivo. Y esa es una de las condiciones que voy a tener que hacer en los próximos meses, días interpautados, pero sí es forzosamente que genere ciertas condiciones de registro ante lo que está ocurriendo, sucediendo, y esperemos ya para finales de agosto se pueda corroborar. Igual también otro gran dato que se tiene al respecto de la posición del Sol, y que es definitivo y determinante justamente para poder ir corroborando los datos oficiales del IARS en cuanto al movimiento del eje geodésico terrestre. Hacían ya días. Buenos días, muchas gracias por la información, por su esfuerzo, es muy interesante. Sí, al contrario, gracias a ustedes que aquí me tienen soportando. A lo mejor no seré el mejor locutor, como les he dicho, la voz más sensual del Facebook o de la radio, pero aquí estamos justamente a la orden, esperando no serles incómodos en cuanto a las transmisiones, o lo que intenta no explicar de la forma más simple y razonable, porque si fueran otras condiciones de términos, pues sí, no, como ese, no habría entendimiento en cierto punto. Pero sí, ratificando sobre lo que mencionaron del megaterremoto para México, pues sí, siempre hay un potencial, y las zonas de potencial definido son el que es igual, se marqué, y hay justa razón en ello, pero no le doy la razón a otras más que a la misma Tierra, de que ahí se ve una anomalía, y hay una anomalía supermente marcada. Yo no le doy la razón a otros más que a lo que se observa en cuanto a los datos que emana la Tierra. La región de California y Baja California, ya respecto a México, la zona límite de las placas de Cocos del Caribe y norteamericana, esto en la región límite entre El Salvador y Guatemala, y toda la región de la placa del Caribe. Esas son las únicas 3 regiones que se ha informado desde tiempo atrás que tienen un potencial justamente sísmico importante. La región continental de América tiene que ver mucho con las fases activas e inactivas regulares que se puedan presentar en cuanto a la condición sísmica, principalmente de la región del Caribe. ¿Por qué? Porque la placa del Caribe es también dinámica. Uno pensará, no, pues solamente tiembla en las Filipinas, en Indonesia, en Japón, en todas, pero realmente es una zona que tiene baja actividad a consideración de otras placas,
pero que sí tiene un potencial dinámico bastante importante. Tan solo lo de este volcán Pelé en la Martinica, que está en el Caribe, en su momento tuvo un punto de actividad bastante importante, bastante confluente. Ha indicado variaciones geoeléctricas importantes, pero no ha tenido sismicidad importante desde el 2021. Pero igual, aunque hubiera ocurrido en el 21, hubiera habido manifestaciones mucho mayores en la región. En las regiones de Sudamérica, ya lo que justamente corresponde con Guatemala, El Salvador, Honduras, que es una línea que parte de la placa del Pacífico y recorre el sur de partes de Guatemala, de norte de Honduras, lo que es partes de El Salvador, que es una de los segmentos de la falla de la placa del Caribe, también tiene justamente un punto de dinamismo, pero el asegurar más en estas regiones un sismo mayor es realmente ahí para que de jugar al adivinador es generar datos reales de lo que sucede ahí. Ha tenido sísmicas, ¿sí? Ha habido incremento sísmico, pero lo más significativo es justamente la actividad volcánica. ¿Y por qué? Porque esta obedece a principios de convección de magma nuevo desde el interior, lo que se ha visto justamente con estas explosiones en zonas hidrotermales y todo lo que justamente tiene que ver con todas estas regiones. Entonces es no lógico mencionar que haya actividad volcánica o sísmica ahí, porque es una región sísmica y volcánica y no estudiada recientemente, sino de años. Y en cuanto a la región de California, pues es sumamente significativo lo que puede ocurrir ahí. Se han visto periodos anormales de sísmica, se han visto los valores geoeléctricos fluctuantes importantes, se ha visto justamente sismos perceptibles mucho mayores, anormales en la región, pero no es simplemente en el jugar y porque aquí quiero que tiemble, va a temblar, no, sino es de que donde se han visto estas anomalías es porque algo sucede en el interior y fuera del por qué, con qué situación se está generando. Entonces sí, cuando digo esto de las cuestiones de las predicciones sísmicas, sí tengan mucho cuidado. Ustedes igual, así si llegan a preguntar aquí, no se esperen y pregúntenles, pero con qué bases, con qué sustento. Porque habrá quien diga, no, es que pues las migraciones sísmicas, que porque migran los terremotos de uno al otro, que porque ya es un punto de tensión y no, eso ya realmente ya es jugarle. Al vivo hay otras lecturas mucho más concisas y consistentes en cuanto a las mediciones de qué es lo que puede ocurrir en segmentos abajo de la tierra, con que puede estar relacionado, pero ya el que te digan o te aseguren, si ya realmente es una burla. Yo sí le doy la razón en esto a Sismológico Nacional Mexicano, cuando fue lo del famoso sismo del 17 de septiembre, que mencionaban desde esos momentos, ¿no? Pues nadie puede predecir los sismos. Y sí, eso es muy cierto, es muy real. Que uno vea patrones sísmicos en ciertas regiones, pues sí, pero el asegurar tiene que cumplir justamente los criterios de fecha, lugar, hora, intensidad. Ahora quienes juegan con estas condiciones, pues cuánto dinero no se hace en cuestión de 20-30 minutos de una transmisión. Pueden reunir más de 25-26 mil seguidores, en donaciones en dólares que se ven justamente reflejadas
a veces por las zonas donde vive. Ya se están dando el reporte. Sí, ya era. Pensé que era mentira lo que me habían dicho un vecino respecto a que ya están dando reporte climático en las bocinas del C5 del Estado de México, y sí, ya hasta dieron justamente el reporte que hay una previsión de alteración por condiciones de lluvia y de rachas fuertes que se puedan presentar. Asimismo recomiendan el no exponerse a los cambios de clima, tanto menor y mayor temperatura, y sí, realmente se han visto justamente estos cambios irregulares en cuanto a los factores térmicos de la zona. Y volviendo rápido a lo que es el tema que mencionaba justamente sobre la sísmica de esos años, y que vuelvo a corroborar, sí, realmente el servicio sismológico lo entendí mucho después de por qué estaban constantemente, porque yo sí lo reitero desde el 15 ya era cuando justamente se estaban viendo estas condiciones de incremento sísmico, o más bien se estaban ya viendo datos también por la información y todo lo que tiene que ver en cuanto a la relación sísmica parcial con la actividad solar. Muchos decían según aproximados, pero era realmente corroborar los datos de primera línea, verificar, se veían ahí justamente condiciones ya magnéticas del Sol, que eran principalmente medidas por los magnetómetros. Ya se veían condiciones irregulares principalmente por estas situaciones anómalas que no se sabían definitivamente en ese momento, pero justamente se confirmaron de lo ocurrido en el 2010 tras esta explosión de el magnetar al otro lado de la Vía Láctea. Y imagínense si uno intentando buscar información oficial apenas uno veía trazas, y el estimario, el ver otras condiciones, era justamente el tomarlo con medida. Sucede lo del sismo del 17 y hasta octubre, cuando voy viendo esto de que no, fulano de tal predijo el sismo, ya caray, ¿cómo estuvo eso? Y pues vas viendo su canal y todo, y no, pues sí fue una verdadera burla para todos. Y ahorita creo que hasta está haciendo bautizos o otras condiciones que yo digo, ay caray, ya si no me sirve de una cosa, pues le voy a hacer de otra. Aquí también, pero más indiscreto, ¿no? Y sí, realmente lo meto como observación y crítica, porque caray, una condición es el estimar o el decir de un sismo, y la otra es lucrar justamente ya directamente con las condiciones. Y yo también igual me podrán decir, y como dicen, no, a mí de qué me sirve que pongas información oficial si le puedes estar copiando. No, yo aquí no le estoy copiando a nadie. Habrá otros que sí
realmente lo hagan bajo otros términos. Pero no, aquí está el control, ya se están, voy viendo justamente para ver si se invitan a colaboradores que hacen justamente sus condiciones justamente de observación, parámetros en todo lo que tiene que ver con divulgación científica, con cuestiones ahí un poco más enfocadas, pero sí ya realmente entre otras condiciones que se han observado según supuestos predictores sísmicos, y realmente ahí yo sí lo cuestiono. Bueno, yo en mi parte yo tengo justamente la base de información, no les puedo decir por qué, pero cuando lo aseguran o lo hacen o se cotorrean a la gente, y sí realmente ya es de pensarse en qué tanto la gente pueda aceptar ese tipo de información. Y ahorita de lo que se han dicho, ¿no? De por qué tú nos recibes tantas veces de donación, pues quién sabe. Yo tampoco les exigiría o lo jugaríamos de decirlo de ese modo. Sí se ha solicitado justamente en condición de apoyo, pero va más determinado a otras condiciones, pero ya otros aspectos sí. Y habrá quien se moleste y que se moleste con gusto, pero aquí no es así el asunto. Dorita Álvarez, muy buenos días, agradezco, valoro su interesante información. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Y saludos ahorita hasta esa región donde nos preguntan dónde más puede temblar, o de lo que justamente mencionaban de los sismos en todas estas regiones, y ya habían mencionado justamente que en estas regiones, no yo sino otras personas que estaban comentando, pero sí lo vuelvo a reiterar, ese chala hay mucho, sí, ser justamente el comprensible pues con la información, pero ya el lucrar o el jugar con ella sí realmente sí está de pensarse, está mucho de pensarse, y más que nada que tengan cuidado. Así puede ser un estupendo investigador, pero sí realmente, yo siempre lo he dicho, manejar tiempos de gracia, en ciertos periodos de gracia, con base a, sin reservas, pues sí, realmente ahí sí tengan un poquito de consideración, pero si hay alguien que lo afirme y tenga reservas y le pidas, oye, pero tu fuente o alguna condición hay mucho más amplia en cuanto a lo que se puede explicar, se lo reserve o te diga no en otra ocasión, duden sin dudar, duden, cuestionen, a cierto punto también sean rebeldes con esa información, porque habrá quien te pueda asegurar una y mil cosas, pero caray, no, si también no se vale en cierto punto. Bueno, siendo alrededor de las 8:15, yo me paso a retirar. Les mando un cordial saludo a la distancia a todos, y hasta me desplague un poquito más con estos temas, que está un poco más enfocado a la tormenta geomagnética, y que ya nos dijeron justamente sobre el aviso de un terremoto para México. Y pues yo sí les digo, ¿no? Sean conscientes de que sí, si hay un terremoto por la cuestión del lago, ahí no es de azares místicos, misteriosos o de otro tipo de investigación reciente. Eso ya tiene años que se sabe que la Ciudad de México tiene un suelo fangoso por lo que fue el antiguo lago
de Tenochtitlan, que hay segmentos que se pueden venir abajo, que si hay justamente un terremoto muy fuerte se pueden hundir secciones. Eso no es nuevo, y realmente el jugar con ello, de decirles, no, pues saben que yo vi que el terreno no, pues, no, nada que ver. Y al contrario, pues habrá personas de otros estados, de otros países que digan, ay no, pues qué sobresaliente, pero en sí ya existen estudios referentes. Y de hecho la Ciudad de México es de las ciudades que se hunden mucho más rápido a comparaciones de otras. Y son incluso metros en algunas regiones y centímetros en otras por año. Y no es 1 o 2, sino 20 o 15 centímetros o hasta 7 centímetros por año, lo que es muy significativo. Y que si ocurriese un terremoto mayor a 8 o 9 en ciertas regiones colindantes con el centro de México, pues sí, se genera justamente un factor definitivo. ¿Que puede influir? Sí. ¿Que puede generar ciertos cambios sísmicos importantes? También. Pero esto es ya de años de estudio. Y el mencionarlo recientemente, pues sí, realmente es una burla directamente con el entender de algunas personas y jugar justamente con el miedo. Y yo se lo digo, sí, hay personas que sin escrúpulos que llegan a jugar con el miedo a un grado que, si fuera en mi caso, yo con lo que me mandaron de ese video, créanme que yo les hubiera puesto una alerta para los fanáticos del flasheo solar, estuvieran mucho más entusiasmados que uno, y realmente no es el caso. Yo sí digo de antemano, con condiciones así muy agresivas y que tienen que llevar otros preceptos mucho más profundos, fuera del decir detrás de una cámara, aquí va a temblar. Yo por mi parte, yo sí me he ido a medir ciertas regiones de anomalías. No, sí se ve algo, sí se considera algo, pero no es de un día a otro, se tienen que hacer observaciones constantes. Y justamente me he querido animar a hacer justamente observaciones un poco más concisas en ciertas regiones, pero igual tampoco se puede, ¿no? Y sería muy inapropiado el exigirles o decirles, no, pues esto me hace esto, aquello. Y cuando ahora si apenas uno está justamente generando el dinero bien habido para una condición buena, ahora imagínense la gente que no lo haga para bien. ¿Cuánto les puede durar el gusto? Según asegurar otras condiciones. Pero ante esas condiciones yo sí digo, nada como ir a los lugares, hacer mediciones bajo otros conceptos un poco más avanzados, aplicar justamente conocimientos en cuanto a ciertas condiciones, pero realmente el que quieran jugar y asegurarles que va a temblar por cierta condición, no, pues no va. Y sean rebeldes en ese sentido y, como dicen, exijan más que una reserva a ver cómo está esta situación. Y yo sin problema les he expuesto la infografía. Ustedes mismos la pueden constatar que es información oficial de los Estados Unidos, y claro, de la NOAA, igual, de Space Weather, igual, sin ningún problema. Porque hay quienes de plano recortan estas informaciones oficiales y dicen, esto va a suceder. Pues no se va. Y no se vale que hagan eso. Ya siendo las 8:20, mando un saludos cordiales a Rubén Sánchez, que nos dice gracias, excelente fin de semana. Y igual, de igual manera, tengan todos ustedes un excelente fin de semana, ya siendo sábado 9 de agosto del año 2025. Sin más por el momento, que tengan un excelente
día, tarde y noche en compañía de los suyos. Y aquí seguiremos al tanto en cuanto a las condiciones de la tormenta geomagnética G2 que se está registrando en estos momentos. Ya se dio información al respecto hasta el inicio de la transmisión, y que justamente va con esta finalidad las transmisiones. Se amplió un poquito más el tema, ya está sacado de un tema más. Por mí no hay problema al hablarlo, y al contrario, estamos aquí a la orden para ustedes. Sin más por el momento, gracias. Que tengan un excelente día, y las publicaciones que se estarán generando ya se estará informando la dinámica ya a partir de lo que es el domingo, y ya justamente las publicaciones que se puedan ir generando ya en el resto de la semana. Esto ya para el lunes 11 de agosto. Sin más por el momento, que tengan buen día y buen fin de semana.